Los dictámenes para las leyes secundarias de energía y telecomunicaciones están ya avanzados y se supone que se podría entrar en la fase de votación relativamente rápido. Sin embargo, la política y el obstruccionismo bloquearán esas leyes durante por lo menos otras 2 semanas. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriardo. Dos temas convergen para frenar la votación de las leyes secundarias. Por una parte, el PAN ha decidido que no aprobará las iniciativas hasta que se homologuen las leyes electorales. Por otra, el PRD está decidido a bloquear como pueda la discusión y votación. Buenas noches, yo soy Ezra Shabot. En realidad, el panismo ha puesto 7 condiciones irreductibles, así las llamaron, para incorporar en las iniciativas, pero todas ellas son manejables, aceptables para el PRI. Lo que es una condición no negociable para el PAN es la homologación en todos los estados que tendrán elecciones el año próximo de las leyes electorales, algo que tiene que ocurrir antes del 30 de julio. Mientras que el PRD simplemente ha impugnado todo, hasta el método de discusión. Bienvenidos, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. El debate de las leyes secundarias, tanto de la reforma energética como de telecomunicaciones, se han encontrado con 2 obstáculos. Por una parte, el obstáculo de la política y por otra parte, el obstáculo del obstruccionismo. Un obstruccionismo que ha practicado sobre todo el PRD para tratar de frenar, de llevar lo más lejos posible la aprobación de estas leyes. Pablo Erra, un tema que me llama profundamente la atención es que el PRD, que ha insistido tanto de que quiere que se debatan las leyes secundarias, las reformas, lo que está haciendo es una estrategia para que no haya debate. No, que no haya debate y dejar todo para el Pleno. Y después en el Pleno tampoco van a darlo todo porque lo van a dejar para la consulta popular. Y después de la consulta popular nos vemos en las elecciones. Es decir, no tienen argumentos. Realmente lo que hemos visto de parte del PRD ha sido insólito, aunque no es la primera vez que lo hacen. La propaganda que ha sacado el PRD en radio y televisión me llama mucho la atención. Dice, yo sé que en televisión hay que simplificar a veces para ser didáctico, pero dice, hay 2 equipos. Un equipo quiere vender el petróleo y el otro equipo está por defender el petróleo. Oiga, no. Es una mentira. Los 2 están por vender el petróleo. Nadie se lo quiere tomar como licuado de chapopote. O sea, la diferencia está en la forma de venderlo. ¿Por qué se miente de esa manera a la opinión pública? A los comunicadores nos ponen restricciones. Si en este programa hacemos comentarios lesivos a un partido político de manera que ellos consideren injusta o a un candidato, imponen sanciones. La nueva ley así viene. Pero ellos pueden mentir en cadena nacional diciendo hay un equipo que quiere vender el petróleo y otro que lo quiere defender, cuando los 2 lo quieren vender. Es realmente inadmisible y tenemos que decirlo porque ellos se arrogan, los partidos, el derecho a mentir y es lo que está haciendo el PRD con esta reforma, volviendo a tu comentario. Bueno, la verdad es que se trata de propaganda y así es como funciona el mecanismo de propaganda, normalmente intentando, en este caso, pues jalar a sus propios adeptos. ¿Y por qué propaganda puede mentir? Sí, pues sí, por supuesto que sí. No. Pero bueno, a ver, yo creo que aquí el punto es que el Partido de la Revolución Democrática en unos temas decidió jugar a la política. Y entonces le entró al Pacto por México, entró a la reforma hacendaria y ahí se sentó a negociar. En el tema de reforma energética, más que nada por la posición de Cuauhtémoc Cárdenas y por la lucha interna en favor, en función, del liderazgo del quién será el próximo líder del PRD, decidieron que el tope era la reforma energética y que no tendría que haber cambio constitucional. A partir de esta consideración, decidieron dejar de negociar. O sea, allí ya no están haciendo política. Ahí lo que están haciendo es convertirse en la oposición que dice no, como cualquier oposición en tiempos de elección, que puede prometer todo, decir todo y que la reforma vende al país, etcétera, y que ellos son los nacionalistas que finalmente pueden guardar esta riqueza nacional. Ese es el juego, es el derecho al pataleo finalmente, tratar de posponer, digamos, la discusión
no la discusión, sino la toma de decisión. O sea, ellos lo que decidieron es no participar. A partir de la reforma constitucional, ellos no participan en la negociación, sino en el bloqueo de la misma. Esto no les va a ayudar, aunque consideran que de esta manera sus adeptos pues, los verán como un partido totalmente o que recupera esta idea del partido que tiene principios no negociables, ¿no? Sí, lo terrible de todo esto es que mientras ellos están con esta estrategia, la verdad, las leyes secundarias se están negociando, se están tratando de sacar adelante. La negociación del PRI, del gobierno y del PAN es muy intensa y se está perdiendo el PRD y se está perdiendo la sociedad tener una visión de la izquierda sobre determinados puntos que están en la reforma, que debería ser muy importante que el PRD participara con otra visión. Por ejemplo, el tema de tenencia de la tierra, ¿no? Que es uno de los grandes temas. Decía Diego Fernández de Ceballos en un texto ayer, si no me equivoco, me decía algo muy interesante, decía, ojo con el tema de la tenencia de la tierra, recordar que más allá de todo lo que pasó, Atenco estalló porque pagaban muy poco por las expropiaciones que quiso hacer ahí Vicente Fox. Era una cantidad ridícula lo que se pagaba y eso es lo que detonó el tema, más allá de que ahí estuviera el EPR, que tuvieran otros grupos. Y ese debate nos lo hemos perdido con el PRD. Es un debate PRI-PAN y así va a salir la ley. Y yo creo que el PAN que se puede criticar, que está retardando la discusión, retardando la votación de las leyes secundarias por exigir algunas canonjías para ellos en materia política, en materia de reforma político-electoral, yo creo que está haciendo lo suyo. Que si el PRI estuviera en la oposición, haría lo mismo que el PAN. O sea, están tratando de exprimir su voto, de sacarle el mayor provecho posible. Por supuesto que sí, uno quisiera que esto saliera más rápido, que fuera más expedito, que se pensara más en la nación que en los partidos, pero los partidos políticos así son. Lo que es absolutamente inadmisible es lo que hace el PRD, que es retirarse de todo, dejarle todo el campo libre al PAN y al PRI, sin poner ninguno de sus puntos de agenda en esta reforma. Es que no podían hacerlo a partir del principio del rechazo total y absoluto a la reforma. O sea, si ellos en algún momento hubiesen dicho hay posibilidades reales de influir o dentro del partido hay una dinámica que me permita tener una opinión diferente, que la única opinión en favor de la reforma energética ha sido la de Graco Ramírez, la de un gobernador que pues simplemente como gobernadores ven la posibilidad real de que esto implique en un momento determinado pues mayores recursos y es una visión diferente. Yo creo que ese es un punto fundamental. El PAN está haciendo, los propios priistas lo dicen, lo mismo que ellos hubiesen hecho. A mí me garantizan que los congresos de los estados aprueban la reforma electoral antes de la fecha límite, porque si no, para 2015 me la vuelven a aplicar y me vuelven a aventar todo el aparato completo sin que yo pueda pues defenderme. Y ese es el punto, y por eso Manlio sale diciendo, sí, esto hay que hacerlo, y Gobernación dice, pues sí, le exhortamos a los congresos, apúrenle por favor, por lo menos los que tienen elecciones el próximo año, porque si no el tema de la reforma energética se va a atorar. Ya está ahí el mensaje hecho por Gustavo Madero diciendo, ¿y qué tal si mejor nos vamos a septiembre al ordinario, como otro mecanismo de presión? No, claro. Ahora las legislaturas estatales también tienen obligatoriamente la fecha del 30 de junio para hacer esas reformas. Entonces, yo creo que se puede encuadrar. Ahora, yo insisto, la reforma es demasiado importante para que al final terminemos discutiendo el método de discusión en las comisiones, como plantea el PRD, el no rotundo a tantas cosas, y se olvida el contenido real. No ha habido prácticamente información ni debate sobre el contenido real de las leyes secundarias. Lo que hemos tenido son tácticas dilatorias de parte de una de las partes del Partido de la Revolución Democrática, que me hubiese gustado que hubiera puesto sus argumentos en la mesa y no los hemos visto o son absolutamente falsos, como ese desplegado que sacaron con que se iba a vender el petróleo, se iba a hipotecar la soberanía. Ya, a ver, vamos a lo concreto. ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿Vamos a tener más renta petrolera o no vamos a tener más renta petrolera ahora que en lugar de un popote va a haber 10 popotes? Ese es el punto. Y no estar con retrasar la discusión, ponerle peros porque no fue legal la forma en que se integró el debate en las comisiones. Es decir, pura paja. ¿Dónde está el trigo de parte de la izquierda? Pero además tienen un punto. La propuesta original del PRD, la original sobre reforma energética, tiene muchos puntos
que de una forma u otra se han ido incorporando, el Consejo de Administración, la relación con el sindicato. Sí, hay muchos puntos claro. que se han ido incorporando el problema y que es que ellos mismos no lo reconocen. El problema es que no lo pueden reconocer bajo el principio de que la reforma en su conjunto es una traición. Se convirtió en un elemento político de unificación de la izquierda. Ahí el gran ganador es López Obrador y Morena, porque impusieron la línea y ahora todos alrededor de ella juegan. Bueno, ahí está el tema. Ellos van a quedar fuera de la discusión. Van a quedar fuera de la discusión, van a quedar finalmente relegados, y lo que decían ustedes que es totalmente válido. Hay ciertos puntos, el tema de tenencia de la tierra, el tema de los mecanismos para controlar a las distintas empresas que de una o de otra manera pues cumplan con lo que prometen, y cómo esto se maneja a nivel internacional, que ese tipo de cuestiones en las leyes secundarias deberían de manejarse, cómo garantizar el control sobre esos grupos, se pierde. Bueno, no se pierde, de hecho lo incorporan, pero no lo meten en la discusión, porque aquí de lo que se trata es de pasarla ya como está, con una negociación PRI-PAN, con una izquierda que vuelve a perder la oportunidad de ser parte, finalmente, incluso, como tú dices, de partes importantes de la propia reforma que son de ellos, temperar, ¿no?, algunos puntos de la reforma, porque la reforma como saldrá, el presidente Peña, el Ejecutivo, puso una iniciativa de reforma, de leyes secundarias, en este caso, el PAN va a ir por la propia lógica panista, va a tratar de que sea más liberal, más abierta, y lo van a lograr. ¿Por qué? Porque es parte de la negociación. Y porque además no les molesta a los donde se priistas presentó eso. el Ejecutivo se tendrá que mover un poco más hacia lo panista para poder sacar porque el el PAN voto. es el interlocutor, Claro. porque el PRD se retiró de la mesa, se perdió ese equilibrio, y para intransigencia yo creo que no le queda a este PRD. El intransigente en el escenario nacional es López Obrador, y si el PRD se pone en esa tesitura, en ese papel, le está haciendo el juego al otro. El gran ganador es López Obrador, como lo decía R. Chabot. Pero bueno, aquí el punto es muy sencillo. El tema de reforma energética es un tema interno de la izquierda. El debate sobre quién es más radical, el debate sobre quién es más ¿Y qué te pareció lo fuerte? que le dijo Lula? Nosotros ya hicimos hace 20 años esa reforma. Sí. Se lo dice Lula, que es su gran gurú, su gran muestra de que la izquierda sabe gobernar. Nosotros ya hace 20 años hicimos esa reforma. Bueno, es que cada quien escoge su izquierda ahí en ese punto, y por eso es que si Lula dijo eso, pues seguramente no será bien visto. Que lo haga en Brasil es de izquierda, en México sería un planteamiento diferente, ¿no? Pero por lo pronto fueron a ver a Lula la gente de López Obrador, la gente del PRD, todos. todos fueron a hablar con es. Lula. Bueno, y lo increíble de esto es que el tema, lo que tú dices, el tema de Lula, el éxito de Lula, si el gobierno de Lula fue exitoso, fue porque aplicó una reforma que no había hecho él. El argumento es que el argumento de la izquierda es que Petrobras no tenía las características que tiene Pemex y que no era una empresa a ese nivel. Tienen razón, Pemex sigue siendo un símbolo nacional y no una empresa que tiene necesariamente que producir y que beneficiar a millones de mexicanos, y la siguen manejando. La diferencia es que Petrobras en los años 70 se limitaba a vender gasolina. Así es. Sí. Era un negocio chiquitito. Es una de las 10 petroleras más grandes del mundo. Y ¿no? Brasil podría ser la Arabia Saudita, la nueva Arabia Saudita, con todos los hallazgos, los yacimientos que han encontrado en alianzas con otras compañías que se dedican a la exploración de petróleo. Y nosotros nos vamos a quedar aquí con nuestro símbolo. Nos vamos a quedar con el símbolo, pero yo creo que la reforma va a salir y Sí. creo que están todos los elementos para tener una buena reforma. Lástima, insisto, que la izquierda no va a tener presencia en la redacción de esas leyes secundarias por decisión propia. Por decisión propia. Y por dinámica interna, Por tan decisión sencillo propia. como eso. Porque además, fuera de off the record, ellos dicen, pues no está tan mal. Pero bueno, hasta ahí llegan. El off the record para esto no sirve. Gracias, Serra, gracias, Pablo. Nosotros ya nos vamos. Gracias, buenas noches.